Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas a Género y Deporte. Es un gusto enorme para mí darles la bienvenida. Soy Paulo Santamaría y soy colaborador en el Departamento de Género y Deporte en la Dirección General del Deporte Universitario. Y bueno, muchas gracias por asistir esta tarde, noche a vernos. Y bueno, recuerden que Género y Deporte es un lugar que buscamos, en donde buscamos construir reflexión, diálogo y también un poco de incomodidad necesaria para cuestionar lo que damos por hecho en el ámbito de la vida diaria. Y bueno, hoy nos acompaña Mariana Díaz Arita. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Es para Género y Deporte siempre un placer tenerte aquí. Mariana ya ha estado con nosotros en otros programas de Género y Deporte. También ha dado una conferencia aquí en la UNAM. Y bueno, es importante que retomando justamente este tema, voy a presentar a Mariana para quienes no le conocen. Mariana es psicoterapeuta humanista existencial. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con una especialización en educación para la paz con énfasis en transformación de conflictos por el Instituto Paulo Freire de Berlín y becada por INWET Alemania. Además, es diplomada en violencia y convivencia ciudadana, así como en terapia de pareja y formación integral para psicoterapeutas por la BUAP en México. Tiene certificaciones en alimentación respetuosa y liberación corporal y como entrenadora de confianza corporal por el Center for Appearance Research y el Tucket Center for Research on Girls in Women in Sport. Con más de 20 años de experiencia, Mariana ha trabajado en temas de derechos humanos, educación para la paz, mediación y transformación de conflictos, especialmente en proyectos enfocados en mujeres, infancias y comunidades excluidas en Centroamérica y México. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta, capacitadora y consultora independiente, además de ser atleta y jueza árbitra en la disciplina de Taekwondo. Es por eso que estamos muy honrados y muy contentos de tener a Mariana esta noche aquí. Muchísimas gracias, Mariana. Ay, Pablo, muchísimas gracias. Fíjate que como actualización quiero contarte también que hice un diplomado en psicología deportiva y además hace poco tuve el privilegio de tener la capacitación en el marco de la Olimpiada Nacional, una capacitación organizada por CONADE para la prevención del acoso y el hostigamiento en el área deportiva. Entonces, fíjate que bueno, con eso creo que vengo como con cosas muy frescas para que platiquemos de este tema, que es el que nos convoca hoy en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver con la diversidad de cuerpos existiendo en los espacios deportivos y el derecho que tenemos a existir sin violencia, a ocupar estos espacios sin violencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la CONADE está pues un poco preocupada por todas las situaciones que se han presentado, denuncias y bueno, situaciones muy molestas que se han presentado últimamente y bueno, creo que es muy propicio hablar de este tema, Paulo. Sí, justamente. Creo que es importantísimo en este mes, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Departamento de Género y Deporte eligió el tema de corporalidades diversas y de hablar de cuerpos y de la importancia del cuerpo, porque al fin es este cuerpo el motor que nos impulsa, claro, a seguir nuestras actividades día a día, pero también a practicar deporte, ¿no? Ese es nuestro espacio de resistencia, nuestro territorio de trabajo, lo que nos hace existir en el mundo. Y pues justamente cuando empezamos a llevar este tema para hablar desde el deporte, pues nos damos cuenta que hay muchas veces en que pensamos que para la práctica del deporte se asocian los cuerpos fuertes, los cuerpos disciplinados, los cuerpos veloces, y a veces cuesta mucho trabajo darse cuenta que para la práctica del deporte solo son válidos ciertos tipos de cuerpos, ¿no? En este caso, llevándonos hacia los conceptos de el cuerpo correcto, el cuerpo apto, el cuerpo ideal, ¿no? Entonces, bueno, de aquí me parte el primer tópico importante para que charlemos sobre la hegemonía corporal, ¿no? Entonces, si quisieras como platicarnos un poco, Mariana, de dónde surge la idea de la hegemonía corporal y cómo esto es llevado al deporte. Sí, bueno, mira, por un lado quiero hacer como dos anotaciones. Una es, yo soy psicóloga y esa es mi profesión, pero también soy deportista desde hace muchos años. Hace años yo corría y corría en una pista
Y me acuerdo que un amigo japonés alguna vez me dijo como, eres una buena deportista. Y fue la primera vez en la que yo tuve esta confrontación con qué es ser una buena deportista, porque mi respuesta inmediata, sí fue, no, claro que no, no soy una buena deportista, porque o sea, no me dedico al deporte o no tengo tampoco el cuerpo y las características de una deportista, ¿no? Siempre he sido de corporalidad grande, leída como una mujer gorda y persiguiendo un cuerpo efectivamente hegemónico, ¿no? Y entonces este amigo japonés me hizo saber desde su cultura y desde su visión, algo que para mí fue como muy, no sé, como así me explotó la cabeza desde la visión latinoamericana, que era, es que ser una buena deportista es tener la disciplina, la constancia, perseverar, buscar tus objetivos, preocuparte por cultivar tu cuerpo. Bueno, eso me explotó la cabeza porque efectivamente era una visión completamente distinta de qué significa ser una buena deportista, contrario a lo que generalmente creemos, ¿no? Que ser una buena deportista es verte como una persona muy atlética, ¿no? Generalmente se relaciona con una persona delgada, efectivamente con músculos definidos y con unas capacidades físicas muy definidas también. Actualmente, bueno, ya en los últimos años de mi vida me dediqué al taekwondo, un espacio. El arte marcial es hermoso, todas las artes marciales lo son, pero efectivamente también fue un espacio en el que muchas veces me encontré con el comentario de es que tienes que perder peso. De hecho, una vez un sinodal en un examen me vio y me dijo, ¿quieres llegar a ser cinta negra? Y yo dije, sí, antes de que, ahora soy segundo dan, pero antes de que fuera cinta negra, un sinodal me dijo, ¿quieres llegar a ser cinta negra? Y yo dije, claro que sí, por supuesto, lo voy a lograr. Y él me dijo, pero si quieres lograrlo, tienes que perder peso. Y todo el tiempo, nunca, no me decía algo como, no estás haciendo bien tus defensas o tus patadas o tu combate está carente de espíritu. No, hacía referencia a mi cuerpo, como que sí tiene una estrecha relación tu desempeño con el tamaño del cuerpo. Y es que esta es la idea inicial, ¿no? La idea primigenia. Si no tienes un tipo de cuerpo, no vas a tener un rendimiento. Ahora, en lo que en el deporte tenemos que plantearnos es rendimiento, a qué nivel, en qué sentido o a qué te refieres, ¿no? Porque hay deportes en los que es necesario tener corporalidades grandes, dependiendo de los objetivos que quieras alcanzar. Creo que hay una visión latinoamericana que hace que se alimente esta idea de un tipo de cuerpo hegemónico para participar en los deportes. Y es que desde Latinoamérica pensamos mucho en la competencia, pensamos mucho en, es que, o sea, tienes que ser competitivo. Y fíjate, hoy justo estuve revisando la ley de cultura física, de acceso a cultura física y deporte, y uno de los elementos que se mencionan en el artículo 3 de esta ley, por ejemplo, es que la cultura física y la práctica del deporte es un derecho fundamental para todos. No tienen lenguaje inclusivo en esta ley, entonces no hablan de que todas, todos y todes, pero en realidad es un derecho para toda la población. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de deporte, cuando practicamos deporte o una actividad física, estimulamos el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social. Y luego también con esto se contribuye al equilibrio y autorrealización. Entonces, otro de los elementos que contempla la ley, imagínate, o sea, alguien en el Senado o en no sé dónde pensó en esto. Y obviamente, como todas las leyes, pues si las lleváramos a cabo, viviríamos en paraísos, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea de que esto no es un invento mío, ni tuyo, ni un reclamo en el vacío, ¿no? Hay otro aspecto que contempla la ley y es que los programas deben responder a las necesidades individuales y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a estimular el deporte o a respetar a un deportista o a cualquier persona en su práctica deportiva, solamente si tiene ciertos criterios o ciertos requisitos físicos que a la vista, según el entrenador o según el director deportivo, el administrador deportivo, sí tiene los criterios que se supone que debe reunir, entonces estaríamos dejando
fuera de este derecho a un amplio segmento de la población. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando comenté que iba a tener esta participación en este programa, que ustedes me hacen el favor de invitarme, tuve un cuestionamiento y me preguntaron, ¿pero eso de verdad sería una limitante para participar en el deporte? Esa creencia de que solo hay que tener un tipo de cuerpo para participar en los deportes. Entonces, me lo cuestionaban como diciendo, eso es una excusa, ¿no? Para mucha gente de decir, bueno, es que como no tengo un tipo de cuerpo y corro riesgo de vivir algún tipo de violencia en los ámbitos deportivos, entonces por eso no participo, ¿no? Entonces yo le respondí a esta persona, efectivamente sí, y hay muchos testimonios que pueden dar fe de esto. Hay una cuenta que yo sigo y admiro mucho que es de una deportista, ella en redes sociales se hace llamar Tere Ixchel. Ella fue nadadora de nado sincronizado, perteneció a la selección de México y ella tiene un testimonio súper fuerte de cómo las violencias que ella vivía por parte de su entrenadora, que todo el tiempo le estaba señalando cosas acerca de su cuerpo, que no era, no sé, no era cero grasa y magro al absoluto, los señalamientos que su entrenadora le hacía la fueron conduciendo, la fueron llevando a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Eso, por supuesto, que te deja fuera del deporte eventualmente. ¿Por qué? Porque lastima tu autoestima, lastima todo tu autoconcepto, la forma en la que te percibes, tu desempeño, todo. Entonces, mira, Pablo, vamos a empezar diciendo que, mira, las diferencias de funcionamiento, de identidad sexogenérica, o sea, hay una diversidad enorme entre los seres humanos de aspecto físico, de color de piel, de estatura, de lo que tú quieras. O sea, podemos ver un montón de diferencias entre los seres humanos porque la humanidad es diversa. Podemos ver diversidad notoria, que es como, por ejemplo, cuál es el tamaño de tu cuerpo, cuál es tu estatura, cuál es tu color de piel, o cómo es tu pelo, ¿no? O tu cabello. O sea, esas cosas las podemos ver. Hay otro montón de cosas que no podemos ver porque las llevamos por dentro. Si tenemos alguna neurodivergencia, si tenemos alguna situación emocional, si vivimos con depresión, hay otro montón de cosas que no podemos ver. Pero lo que es cierto es que aquello que vemos en el criterio de quien nos ve, se forma un concepto en función de cómo te ves. Entonces, por ejemplo, desde que se te ve con una corporalidad grande que es leída socialmente como gorda, por ejemplo, se llega a un montón de conclusiones, respecto a tu voluntad, respecto a tu disciplina, respecto a un montón de aspectos que en realidad no tendrían que estar interrelacionados, ¿no? Luego, o sea, además, o sea, creo que hay muchos señalamientos o muchas violencias que se viven en función del cuerpo y no necesariamente por tener gordura o por tener baja estatura o por tener mucha estatura, sino por el simple hecho de que un entrenador o una entrenadora considera que tiene el poder para ejercer una violencia psicológica, simbólica, emocional, por la razón que sea, ¿no? Ya por un simple ejercicio de poder. Obviamente esto lo vivimos hombres, mujeres, identidades diversas. En términos generales, vivimos en una cultura y en una sociedad en la que se normaliza el uso del poder para lastimar. Entonces, desgraciadamente, el ámbito deportivo pues no está exento de eso, ¿no? Y bueno, la prueba está en que hay capacitaciones y hay se arman programas completos de formación para prevenir el acoso y el hostigamiento en el ámbito deportivo. Y yo cuestiono, ¿no? Y yo diría, pero ¿por qué si el deporte tendría que ser un acontecimiento hermoso para un ser humano en el cual se desarrolla físicamente, en el cual desarrolla inteligencia corporal, porque el deporte o la actividad física no es un trabajo solamente físico, es un trabajo intelectual también. La inteligencia corporal es algo que los seres humanos necesitamos en nuestra vida para resolver problemas cotidianos. Entonces, para mí es un cuestionamiento, ¿cómo algo que tendría que ser una experiencia tan hermosa para cada ser humano se vuelve de repente un espacio de violencia, de miedo,
pues no sé, de situaciones vergonzosas que no deberían suceder en ningún ámbito, ni en el familiar, ni en el laboral, ni en el escolar, en ningún ámbito. Pero en teoría, en el deporte menos, porque el deporte tendría que ser algo que tendría que contribuir a tu desarrollo personal al 100%. No restarte, no robarte, sino más bien darte, ¿no? Hacerte crecer. Entonces, es verdad que hombres y mujeres, porque hay denuncias de todo tipo por parte de hombres, por parte de mujeres, este, pues toda la población se expone, ¿no? Sin embargo, bueno, en el marco de lo que nos convoca, que es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, hay que hacer una referencia a que de por sí todas las personas podríamos vivir acoso, hostigamiento o violencia en el ámbito deportivo. La verdad es que siendo mujeres, se suma como esta condición de ser mujer. Es como un agregado, es decir, sí, todos podemos vivir violencia, podemos vivir violencia psicológica, sexual, emocional, simbólica, podemos tener señalamientos, pero cuando eres mujer, como que esto se duplica. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta concepción, esto que está como en el aire, que es intangible, esta idea como de siendo mujer vas a estar más expuesta, tu cuerpo va a estar más en vigilancia, por ejemplo. El cuerpo de las mujeres está constantemente siendo vigilado. El cuerpo de las mujeres está constantemente siendo sexualizado. Entonces, las probabilidades de que las niñas, adolescentes o mujeres vivan situaciones de índole sexual con un entrenador se multiplican. O sea, no es que los niños no las vivan o los jóvenes, pero siendo mujer se potencializa por el simple hecho de ser mujer, que reciba señalamientos acerca de tu cuerpo. Por ejemplo, esto que yo te contaba, un ejemplo muy sencillo en una escuelita de taekwondo, en una colonia cualquiera, ¿no? Esto que yo te contaba respecto a alguien, un sinodal que llegaba y me decía, si quieres ser cinta negra, tienes que perder peso. Yo tenía colegas varones también, que podríamos decir que también tenían más peso del que se supone que alguien debe tener, ¿no? Por estatura o por IMC o por lo que quieras, cualquier estándar que se considere. Y a los varones ponían de pie frente a todos y me hacían este comentario. Así con total libertad. ¿Por qué? Porque de alguna manera construimos socialmente la idea de que a las mujeres sí se les puede decir esto, porque a las mujeres sí se les demanda un cuerpo, ¿no? Y yo sé que ahora está todo el tiempo sobre la mesa esta idea como de, no, es que es por salud, ¿no? Y por estética, pero en realidad nadie puede saber la salud de alguien por ver una forma del cuerpo. Nadie puede saber cómo está por dentro de ese cuerpo o qué pasa en la mente de esa persona o qué pasa en el mundo emocional de esa persona. Nadie puede saber cuál es la historia de ese cuerpo para definir que por tener un tamaño algo está bien o está mal dentro, ¿no? Entonces, el tema de ser mujeres en los ámbitos deportivos, como en cualquier aspecto, en cualquier ámbito en realidad, el hecho de ser mujeres multiplica las posibilidades de vivir violencias, hostigamiento, acoso por parte de entrenadores, entrenadoras, compañeros, porque es un ejercicio de poder. Y al final está en el imaginario social la idea de que el poder se puede ejercer sobre las mujeres porque las mujeres tienen un escalón menos en la sociedad. Entonces, ya si le sumas que aparte de, bueno, de ser mujer, ya si le sumas otras vulnerabilidades, como tener, por ejemplo, no sé, bueno, ser leída o socializada como una mujer gorda, o tener alguna diversidad en la funcionalidad, o tener una expresión sexogenérica diversa, disidente. O sea, todo eso, ya si le sumas, te expones en el 1000% a poder. Entonces, digamos, se rompe, o sea, ya no digamos, bueno, si no quieren respetar, porque pues no se aprendió en casa a respetar a otros seres humanos, si crees que, si quieren creer que tienen derecho a ejercer un poder, porque así no fuimos socializados, lo que hay que entender es que además también se está rompiendo la ley, porque la ley dice que
todas las personas tendríamos que tener derecho al acceso a la cultura física y la práctica del deporte sin distinción. Y que además los entrenadores y las entrenadoras tendrían que hacer programas, o sea, si a eso se dedican, pues eso es lo que tendrían que hacer, programas que atiendan a las necesidades individuales. Entonces, por ejemplo, si yo considero que una persona que llega, si llega una mujer a mi espacio deportivo y esta mujer digamos, tiene una amputación de uno de los miembros, por ejemplo, de su cuerpo, pues yo como entrenadora, yo tendría que hacer un programa para esta persona, para atender sus necesidades individuales, pero no discriminarla, despreciarla, rechazarla o tratarla de una determinada manera, despectiva o algo por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, creo que dijiste algo cuando introdujiste este programa que me gustó mucho, que dijiste, vamos, hay que crear una incomodidad necesaria. Y es que mira, o sea, lo más cómodo y lo más padre sería que en todos los ámbitos deportivos, todos los entrenadores, lo más fácil para todos sería que les llegaran cuerpos súper ya musculosos, con habilidades desarrolladas y con características consideradas ideales, para que solo tengan que presentarlos a las competencias y ya, ¿no? Y no tener que hacer nada, ¿no? Eso sería como el mundo ideal, ¿no? De los entrenadores y de las entrenadoras y de los administradores de los espacios deportivos. Pero lo que pasa es que esto no es real, esto no existe en el mundo real. En el mundo real lo que tienes es una población súper diversa en tamaños, en colores, en funcionalidades, en capacidades. Y entonces, o sea, habrá gente que quiera dedicarse al alto rendimiento y dependiendo del deporte en el que esté, pues necesitará desarrollar ciertas habilidades que en realidad no tendría que ver con el cuerpo o con el tamaño del cuerpo si se desarrollan las habilidades que se necesitan para el rendimiento en un determinado deporte, pues eso es lo que tiene que importar. ¿Qué habilidades tiene una persona que se requieran para funcionar en el determinado deporte que quiera? Pero habrá mucha gente que tendría que ser la inmensa mayoría, habría mucha gente, tendría que haber muchísima gente haciendo deporte por formación, por diversión, por desarrollo físico, por desarrollo intelectual, por tener relaciones sociales, por lo que tú quieras. Y tendría que haber una gran población disfrutando de la actividad deportiva sin pensar en competir, sin pensar en perder peso, sin pensar en tener una estética definida y que tendría que estar siendo muy respetada en ese espacio. ¿Para qué? Para que tenga en la vida insertado el deporte como como parte de sus hábitos y de su estilo de vida. Entonces, no tenemos eso, no está pasando eso. Muchas veces, por ejemplo, hay estadísticas que demuestran que para las mujeres es muy incómodo asistir a los gimnasios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están bajo la vigilancia, bajo la mirada y muchas veces en situación de acoso de parte de los hombres que se encuentran en los gimnasios. Entonces eso hace que una mujer, por ejemplo, ya se limite de ir, de entrar en estos espacios. Y lo que hacemos muchas personas, yo en mi caso, aparte de mi espacio de taekwondo, del cual he tenido que cambiarme varias veces, incluso de doyan, por situaciones complejas que he vivido, no solo yo, sino otras compañeras, entonces he optado por cambiar de doyan varias veces. Ahora lo que busco son espacios en los que solo asistan mujeres o disidencias. ¿Por qué? Porque es mucho mejor esto, ir a un espacio en el que yo sé que solo voy a estar con compañeras mujeres o con personas que me garantizan que van a tener un respeto por mi corporalidad, por mi expresión sexogenérica y que no van a cuestionar mi existencia, a que ir a un espacio convencional como un gimnasio u otros lugares en los cuales como de automático que van a haber miradas cuestionadoras respecto al cuerpo, respecto a la ropa, respecto a si enseñas o no enseñas. Y bueno, si a esto se le suma, o sea, como el trato que vamos teniendo las mujeres en la medida en la que vamos envejeciendo, por ejemplo, que ese sería otro elemento, ¿no? Y que es otro elemento que afecta de manera muy distinta a las mujeres que a los hombres. El trato que las mujeres, en la medida que vamos siendo más señoras,
porque nuestro cuerpo va cambiando, porque nuestra velocidad o nuestra fuerza va cambiando. El trato que recibimos las mujeres en la medida en la que ya no somos jovencitas y deseables, también es muy diferente y las faltas de respeto también son muchas y muy diversas. Entonces, aquí yo lo que creo que hay que tener presente es que el deporte tiene una función o debería tener una función súper estimulante y súper positiva y cualquier ámbito deportivo tendría que ser seguro para cualquier persona. Y bueno, no es así y por eso me parece tan importante generar esta incomodidad de la que hablabas, incomodidad necesaria, porque como decía antes, claro, habría un ideal, ¿no? Un escenario ideal para los entrenadores, pero no, ese escenario ideal no existe. Entonces tenemos que incomodarnos y hablar de este tema y decir que hay muchas cosas que están pasando en el ámbito deportivo y que no resultan en el objetivo final, que es que el deporte sea algo maravilloso para el ser humano, que es como tendría que ser. Disfrute, goce, conexión con el cuerpo, respeto, fomento de la paz, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de educación para la paz, el deporte es uno de los elementos y una de las herramientas más importantes para educar en valores, para educar en respeto de ciertas normas, de ciertas reglas. Entonces, cuando en el ámbito en el que se supone que todo esto debe suceder, lo que hay es abuso, violencia, palabras groseras, comentarios despectivos, exclusión, no encuentras uniformes de tus tallas, y etcétera. Entonces pierde toda esa función, pierde toda esa razón de ser. Y es por eso que generar esta conversación incómoda es tan importante, Paulo. Sí, justamente escuchándote hablar de este conjunto, rescato varias cosas. La principal cosa que me parece que es muy importante es la visión cultural histórica que tiene el deporte respecto a la competitividad, que justo hablabas algo de que en América Latina hay un sentimiento de competitividad seguramente basado o sí, entroncado ahí respecto al contexto social, histórico, político que tiene América Latina. em, pero que pienso que esta parte de la competitividad y que nos lleva a pensar en el alto rendimiento, se mezclan otras cosas más importantes, ¿no? Como es el cuidado del peso o el cuidado de tener cuerpos saludables que permitan que se desarrollen todas y cada una de las características del deportista perfecto, ¿no? Que tiene mucho que ver con la hegemonía corporal blanca, con el eurocentrismo, con el hombre perfecto, ¿no? Incluso pienso que esta idea está fundada en aspectos patriarcales respecto al deporte, ¿no? O sea, para mí el espíritu del deporte, hablando desde lo social, para mí es patriarcal. Entonces, tratar de desmontar esta idea de que el deporte es patriarcal y de que la competitividad es patriarcal, porque no se ha visto, no se ha vislumbrado desde otros aspectos como la participación de la mujer y todo lo que con ello conlleva hablar del cuerpo, ¿no? Hablar de lo que significa el cuerpo, ¿no? Entonces, eso por una parte. También por otra parte me pongo a pensar en todas estas cosas extras que se le suman cuando son las mujeres quienes practican el deporte y que son ellas quienes en realidad están poniendo el cuerpo públicamente, socialmente, a los medios de comunicación, en los espacios, ¿no? Ya tenemos temas como por ejemplo Alexa Moreno respecto a toda la violencia corporal y gordofóbica que vivió respecto a su cuerpo por no tener un cuerpo de gimnasta, ¿no? Y que bueno, que además sí, justo la idea tendría que ser que el deporte fuera algo que nos ayudara, que nos motivara, que nos incentivara a desarrollarnos como personas, como seres humanos, pero que justamente no solo la parte del deporte, sino que es un tema cultural, ¿no? O sea, ¿cuántos de a nosotros no nos han dicho desde que éramos pequeños o pequeñas que, pues eso, ¿no? Comentarios sobre nuestro cuerpo. Y que a mí me llama mucho la atención porque soy hijo de una mujer de que siempre fue señalada por su cuerpo, por ser leída socialmente como una mujer gorda y quien decidió o eligió jamás hacer comentarios respecto a mi cuerpo, ¿no? Incluso cuando no socializaba con Ajá. ningún varón, y que eso me permitió a mí darme cuenta de que pues, yo no podía emitir comentarios algunos
sobre las corporalidades, ¿no? Y que a partir después de volverme una corporalidad diversa que no encaja en ningún ámbito biologicista binario de un hombre, una mujer, etcétera, pues que también eso me Ajá, lleva a pensar el deporte desde otros espacios respecto a la vulnerabilidad que tiene mi corporalidad, ¿no? Y lo que significa para mí desnudarme, lo que significa para mí ejercitar cierta parte de mi cuerpo, lo que significa para mí ocupar ciertos espacios, ¿no? Y que conozco muchas personas que han sido violentadas justo en gimnasios, en espacios deportivos, pero que han sufrido de verdad violencia corporal muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que incluso pienso que muchas personas ni siquiera lo vislumbran de esa parte, ¿no? Es como, a ver, la única, te estás sí, quejando de que te decimos que estás gorda o gordo, pero porque tienes que estar sana, ¿no? Esta otra parte también de la alimentación saludable, ¿no? Y de todo el concepto histórico, ujú, cultural que tiene la alimentación. Y que también tienen los trastornos de la sí, conducta alimentaria, ¿no? Porque pareciera que hablar de trastornos de la conducta alimentaria es hablar de bulimia y de anorexia y que socialmente así es. está estigmatizado respecto a quiénes son los que viven trastornos de conducta alimentaria. Ah, solo las mujeres, cuando realmente existe toda una Así es. historia cultural detrás de los trastornos de conducta alimentaria y que probablemente, quizá en algún momento alguno de nosotros haya tenido que lidiar con un trastorno de la conducta alimentaria y ni siquiera lo sabe, porque no hay, no se Sí. nombra, o sea, no se... Sí, no se acuerpa, no se comenta, es algo que siempre tiene que permanecer en silencio o en secreto, ¿no? Porque justo eso provoca sentimientos de vergüenza, de ansiedad, vienen los temas de respecto a la salud mental, ¿no? ¿Cuántos atletas de alto rendimiento no han abandonado el deporte Sí. por salud mental, ¿no? Y tenemos casos como, por ejemplo, el de Simón, el de otras personas que también han abandonado el deporte a partir de las exigencias corporales que tiene que ver la competitividad y el espíritu del deporte como tal, ¿no? Entonces pienso que es difícil, incluso seguramente será difícil escucharlo para las personas que nos están viendo esta noche en cuanto hablamos de diversidad corporal, en cuanto hablamos de cuerpos gordos, en cuanto hablamos de personas gordas y de que estamos existiendo, de que trabajamos, de que visibilizamos el deporte desde ese espacio, pues sí es como, no, 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 a ver, el deporte y las personas gordas ni siquiera hacen match, Ajá, ¿no? O sea, no hay exactamente. forma de que Sí, esto sí, sí. pueda existir. Claro, y hay otra idea también que es muy común y es la idea de que no todos los cuerpos pueden ser entrenados o no todos los cuerpos pueden entrenarse y esta cosa como de, no, es que, o sea, por un dolor o por una lesión o por una, no sé, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer nada. Tengo tú y yo conocemos a una persona que se dedica a tecnologías del movimiento, se llama Zain y él habla mucho de kinesofobia, porque él dice, o sea, pareciera que todo el tiempo más bien están promoviendo que la gente no se mueva, porque te duele algo o eres mayor o eres gorda o eres, no sé, cualquier cosa y ya te dicen, no, pues ni modo, ¿no? O sea, no puedes hacer nada porque existe esta idea como de los cuerpos que pueden ser entrenados son ciertos cuerpos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que trabajo mucho este tema de confianza y aceptación corporal, yo le digo a la gente, a todas las personas con las que yo trabajo, les digo, un elemento importantísimo para mejorar la relación con nuestros cuerpos es el movimiento. O sea, yo a todo el mundo le digo, tienes que hacer alguna actividad física placentera, nada de andarte forzando demasiado, sino que placentera, sea bailar, sea caminar, sea lo que te guste, o sea, lo que a ti te guste, pero tienes que hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física, aunque no transforme nuestros cuerpos, que esta es otra cosa, no todas las personas hacemos alguna actividad física por transformar nuestro cuerpo y por transformarlo me refiero a muchas personas no estamos buscando pérdida de peso, muchas personas no estamos viendo, queriendo vernos musculosas, muchas personas solo queremos pasarla bonito, ser parte de algo hermoso que como es el deporte. Entonces, cuando yo les digo a la gente, haz una actividad física no por un resultado, no por perder peso, no por ganar el maratón de la Ciudad de México, no. Haz actividad física, ¿por qué? Porque eso genera muchas endorfinas, mucha sensación de placer, de satisfacción, pero además te hace sentir más fuerte, te hace sentir mejor respecto a lo que tu cuerpo puede hacer. Entonces, es importantísimo que estimulemos la actividad física. Y hay mucha gente que me dice, no, pues es que yo ya estoy grande,
yo tengo una lesión de rodilla, yo es que estoy gorda, entonces no puedo, es que a mí la gordura no me deja, a mí la gordura no me deja. No, y entonces yo creo que el poder impulsar la idea de todos los cuerpos pueden ser entrenados, todos. No necesariamente tienes que correr un maratón si tus rodillas no te lo permiten, pero hay cosas que puedes hacer y hay una diversidad de movimiento como diversidad de cuerpos hay en la humanidad. Hay muchísimas cosas que puedes hacer y que puedes poner en tu vida como parte de estar bien. O sea, no como esta búsqueda de salud perfecta, que esta es otra cosa. Nadie tiene salud perfecta, tanto las personas delgadas como las personas medianas, como las personas gordas. Estamos expuestos a tener periodos de salud y de enfermedad, todas las personas. Entonces, muchas veces la gente hace una actividad física buscando la salud perfecta, que incluso yo he trabajado, he acompañado a personas que pasan mucha depresión cuando el cuerpo, según ellos, les falla. Es decir, yo hago deporte, yo como sano, yo me cuido mucho y tengo presión alta, por ejemplo, y de repente el colesterol se me disparó. Pues sí, porque los cuerpos al final no, o sea, son el resultado de un montón de factores genéticos, ambientales y muchas cosas. No es que el cuerpo te falla o que tú fallaste en algo, que comiste una tortilla de más, no, o sea, no hay Sí. salud perfecta. Entonces, hay que entender que el deporte tiene una función mucho más, ay, yo no sé si quieres llamarlo espiritual o no sé, una función distinta a la de moldear el cuerpo, que es lo que mucha gente busca. O sea, mucha gente inicia actividad deportiva pensando en moldear el cuerpo y cuando no se obtiene ese resultado, porque como dije, hay muchos factores que determinan cómo va a ser tu cuerpo o cómo va a funcionar tu cuerpo, se decepcionan y se retiran de la práctica deportiva. O hay mucha gente que lo toma como de 0 a 100, o sea, yo no hago nada, ahora quiero hacer porque sé que es bueno para mi salud o para mí, entonces tengo que hacer el 100%, ¿no? Y si no lo hago, entonces ya fallé y me decepciono y me retiro, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, hay que entender la práctica deportiva como un hábito más, como te bañas, como te lavas los dientes, así como tomas agua, así como comes. En la práctica deportiva habrá días en los que no quieras hacerlo, así como hay días que no te quieres bañar. Y está bien, puedes pasar un día hasta 2 días sin bañarte. No va a pasar nada, pero sabes que tienes que bañarte eventualmente. Y la práctica deportiva tendría que ser algo así. ¿Para qué? Para que no nos lo impongamos como una obligación o como algo que tenemos que hacer a fuerzas como un requisito más de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le digo a la gente, señoras, gordas o con alguna diversidad funcional, a lo mejor usan un bastón o algo, ¿no? Alguna diversidad funcional. Y yo le digo a la gente, tienes que hacer una práctica deportiva porque eso va a ayudarte a mejorar la relación con tu cuerpo. Eso te va a conectar con tu cuerpo desde otra manera. Lo vas a valorar como la herramienta que es. El cuerpo no es un adorno, es una herramienta que está ahí para ti, que te ayuda a vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo esto a la gente, pero no encuentran espacios deportivos respetuosos en los cuales se les trate con dignidad, en los cuales no les pongan en una maquinita, ¿no? ¿Cómo se llama esa maquinita que te mide grasa, agua, músculo y te El dicen, ay, no, InBody. tienes tanto, ajá, esa cosa. Tengo un montón de gente que es que en el gimnasio me subieron al InBody y me cobraron 600 pesos el pesaje y me dijeron que tengo tanto por ciento de grasa. Y, y luego, o sea, ya está, la vida continúa, la vida no se detiene y tú tienes que seguir haciendo tus cosas y siendo feliz, aunque tengas no sé cuánto por ciento de grasa. Y sigue en tu práctica deportiva por el placer y por lo que esto te da como ser humano. Pero mucha gente, pues bueno, recibe comentarios inmediatamente acerca de, no, es que, bueno, tienes que modificar esto, ¿no? Entonces ya el objetivo es otro, ya el objetivo pierde como su esencia, ¿no? Cuando estamos todo el tiempo peleándonos con el cuerpo que somos, con el cuerpo que habitamos, y cuando estamos en un... Bueno, parece que estamos presentando un poco de intermitencia con el internet.
así que vamos a esperar a que Mariana pueda regresar. Ello, así otros buscan esa modificación corporal y está bien, o sea, está bien. El Mm. problema es cuando eso se vuelve un aspecto de deterioro de la salud mental y cuando eso se vuelve una justificación para dañar o lastimar a alguien. Que es ahí cuando entran todos estos temas de los que estamos hablando. O sea, yo no cuestiono que alguien se quiera hacer lo que se quiera hacer. El cuerpo es de cada quien y cada quien lo habita como mejor. O sea, eso es autonomía corporal. Pero el problema es cuando se vuelve un discurso, cuando se vuelve una justificación para violentar, para discriminar, para excluir, para maltratar. El problema es cuando eso además te da como una especie de superioridad moral. Ay, yo puedo decirle a alguien cómo vivir su vida porque yo como claras de huevo todas las mañanas, ¿no? No, no, o sea, tú vive como tú desees y deja más podamos disfrutar de los espacios deportivos sin violencia, porque es un derecho, está escrito en la ley. Si no lo quieres vivir a nivel personal, pues por lo menos se entiende que es algo que está en la ley y que es un derecho para todas y todos los habitantes de este planeta. Pero que además hay que entender que tiene un montón o sea, el deporte tiene un montón de funciones en la vida de un ser humano, muchísimas funciones. El movimiento tiene muchísimas funciones en la vida de un ser humano, no solamente transformar un cuerpo o ponernos a todos. Hay gente que tiene la idea de, es que todos deberíamos tener el mismo tamaño de cuerpo, todos deberíamos tener un mismo aspecto físico. Eso no se puede. O sea, no se puede, no hay manera de que eso sea posible. Entonces, efectivamente, tú tienes toda la razón cuando dices, cuando hablamos del cuerpo de la mujer en el ámbito deportivo, efectivamente hay un aspecto patriarcal, y de hegemonía, o sea, como de que mira, lo quieran negar, aunque lo quieran negar, que tiene que ver con esa estética también, con esto que es leído como ser deseable y como ser bella, que es al final una demanda que a todas las mujeres se nos hace en nuestra sociedad. O sea, al final a todas las mujeres se nos hace esta demanda es que tú tendrías que tener un cuerpo de ejercicio, tendría que ayudar a que eso sea posible, ¿no? Sí, parece que estamos como teniendo problemas de internet, como de intermitencia del internet. ¿Sí me escuchas? Ay, no me digas. Se ha cortado mucho. Yo te estoy escuchando, se ha cortado mucho. No, no, no. Ahorita sí como que se detuvo un poco, pero bueno, retomando y ya casi acercándonos a la recta final de este programa de género y deporte. Sí, creo que un poco como para ir cerrando, recuperar estas últimas cosas que nos compartes respecto a cómo tendría que ser em, más bien, cómo tendría el deporte que acuerpar literalmente a las personas que llegan a sus espacios deportivos desde las corporalidades diversas, incluso justo desde la creación de semilleros, ¿no? Con niñas, niños, niñes que están comenzando su vida deportiva, ¿no? Y que están como entendiendo de dónde parte el deporte, están aprendiendo sobre la competitividad, están aprendiendo sobre sistemas sociales, sobre cómo se identifican, quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Entonces creo que desde aquí la imagen que tienen de sí mismos, mismas, mismes sobre su cuerpo es de vital importancia y que el deporte formativo tendría que repensar desde esos espacios, ¿no? Y que también por otro lado, ya llevándolo a temas ya más sociales, de contexto más económico, político, a veces es difícil, ¿no? Que la población, si no es que la mayoría de la población, tenga tiempo o tenga acceso para poder practicar actividad física, ¿no? Que por otro lado también les atraviesa totalmente el tema económico. Quienes sí tenemos, no hay deportes que son de acceso caro, que para poder practicar este deporte que a lo mejor nos llama la atención o nos gusta, pues tal vez monetariamente no nos alcance, ¿no? Como es el tema del pádel, como es el tema del tenis, como es el tema de estos espacios que están más llevados hacia
sí, como hacia cierto tipo de población en el que a veces pues nos sentimos pequeños o creemos que no vamos a caber en esos espacios, ¿no? Y por otro lado, también el tema de la discriminación etaria. ¿Quién sí Sí, tiene permiso de practicar deporte? ¿Hasta qué edad sí tienes permiso de practicar sí, deporte? Y que apenas justamente reflexionándolo con las compañeras de servicio social que están en el departamento, nos preguntábamos como, sí, claro, a ver, ¿cuál es la capacidad o la importancia del tema? O sea, capacidad me refiero a qué tanto lo abarca. em, el ejercicio o la actividad física o el deporte específicamente para personas adultas mayores, ¿no? O para personas adultas en edad de, así ¿qué es. te digo? 50, 55, 60, incluso desde los 40, ¿no? Es Sí, como, ¿qué espacios hay realmente que brinden esta actividad, sí, ¿no? Y nos preguntábamos como, ¿dónde están esas personas que están practicando deporte a esa edad, ¿no? O sea, porque podemos ver, yo veo, claro, aquí en el deporte universitario empezamos a ver te digo, desde los semilleros, desde media superior, desde superior, 17, 16, 15 años, hasta los sí, 23, 24, pero ¿qué pasa con nuestras carreras deportivas más allá de esa edad, ¿no? Que justo pensamos en las lesiones, pensamos sí, en el tema del trabajo, en el tema económico, en que a lo mejor nos volvemos padres, nos volvemos madres, tenemos también el tema del cuidado y la corresponsabilidad del cuidado también resta o merma mucha de nuestra sí, capacidad corporal, ¿no? Y física y mental, como sí, para poder también sostenernos a nosotros como cuerpos, ¿no? Entonces, sí, así es. siento que son como temas que se siguen afianzando y que realmente el deporte no los contempla desde... Sí, o sea, me refiero al deporte Ah, claro competitivo, que ¿no? no. Sí, Porque claro que la sí, cultura física, justo espacios como estos dentro del deporte son necesarios para pensar un poco más fuera del sistema del deporte competitivo, que claro que el deporte competitivo, el deporte formativo, en la cultura física como tal, habla de esto, ¿no? De tener sí, de usar el deporte como esto que nos has estado compartiendo, ¿no? Como algo que espiritualmente también incluso permita crear una identidad respecto a quién eres o cómo eres a partir de la práctica de un deporte, ¿no? Y de la actividad física en general. Y entonces, pues sí, sí. justo, ¿no? Creo que son muchos temas que creo que no podríamos como abarcar, pero sí pienso que es importante que al menos nos cuestionemos sobre estas circunstancias y estos contextos y estos conceptos que atraviesan al deporte también y que atraviesan a las personas desde el cuerpo, ¿no? Y que al final, pues eso somos cuerpo, somos territorio, somos, Así es. ocupamos espacio, entonces creo que tanto los cuerpos pequeños como los cuerpos grandes, ¿no? O sea, todos los cuerpos, todas las corporalidades ocupamos espacio, ¿no? Así es, claro. Y fíjate, otra cosa que contempla, bueno, la ley contempla muchas cosas, vale la pena leerla porque es como ese escenario ideal, ¿no? Al que queremos aspirar como sociedad. Y entre otras cosas, la ley contempla que hay que tener infraestructura necesaria, digna para la práctica deportiva, equipos dignos y necesarios para cualquier práctica deportiva y bueno, muchas cosas que tienen que ver con lo material, que tienen que ver con la inversión del Estado para que esto sea posible. Y yo digo, bueno, ya sabemos, bueno, no sé, estamos tan habituados a que esto no se hace realidad, los presupuestos no se ejecutan correctamente, ya casi es como el pan nuestro de cada día, no, ya ni siquiera aspiramos demasiado a que el Estado haga la inversión correcta, ¿no? Como se debe. Sin embargo, yo sinceramente ante esto lo que pienso es, mira, si yo no tengo la infraestructura, si yo no tengo el equipo necesario, al menos que tenga personal suficientemente sensible como para dar acogida a cualquier persona que se acerca al espacio deportivo. Yo digo, ya con eso, mira, yo veo gente a veces usando los parques para sus clases de baile, para su práctica de tai chi, o sea, yo veo que a veces no es necesario ni siquiera tener como la gran infraestructura súper bella. Sería bonito, ¿no? Sería ideal, pero muchas veces en realidad lo que necesitamos es que haya respeto. Mira, una estadística tremenda es la cantidad de niñas que inician en las prácticas deportivas y que en la medida en la que van creciendo y sus cuerpos van cambiando en la adolescencia, se retiran porque viven mucha vergüenza corporal, porque no tienen una adecuada gestión de la menstruación o porque son sexualizadas y empiezan a verlas los entrenadores con otros ojos de morbo al final de cuentas, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, ya deja de lado la infraestructura y no sé qué, ya, o sea, con que tuviéramos espacios respetuosos,
con que tuviéramos espacios acogedores, en los que se trata a la gente con amabilidad, con prudencia, en los que no se habla de los cuerpos de las personas, porque esto también es muy común. Esta idea, por ejemplo, yo he oído entrenadores que le dicen a una jovencita de 13, 14 años, ah, es que tu pecho es muy grande y entonces por eso te encorvas y por eso no sé qué. O sea, como ¿por qué hace una referencia al cuerpo de una practicante? Y sobre todo, pues, pues, no sé, ya en ámbitos tan íntimos, ¿no? Y tan sensibles, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, mira, tú puedes tener la mejor infraestructura y las mejores condiciones, pero si tú tienes un entrenador que no puede evitarse un comentario respecto a la corporalidad de una niña, entonces, aunque tuviéramos las mejores condiciones, de nada serviría. Y yo creo que eso, aquí el problema es que, por ejemplo, un entrenador se siente con este poder, con esta potestad de hacer un comentario respecto al cuerpo de una niña, porque es un hombre socializado en esta cultura machista y patriarcal. Y entonces se siente con ese derecho. Entonces, es así en la calle, es así en la familia, es así en la sociedad, y llega al espacio deportivo y reproduce lo que aprendió a hacer desde casa, ¿no? Desde la escuela, desde la comunidad. Entonces, o sea, creo que el problema es integral, creo que no tiene una solución fácil. ¿Por qué? Porque tendríamos que venir con otros valores y con otra educación desde afuera para llegar al espacio deportivo y no cometer estas barbaridades. O, por ejemplo, cuando mandan a hacer uniformes, cuando mandan a hacer playeras, considerar la diversidad de cuerpos. No, llegan con playeras XL que son así, un cuadradito así. Ah, no, es que este era lo más grande que tenía la empresa para hacer. Pues te buscas otra empresa, buscas otro proveedor y ves cómo resuelves. Pero el cuerpo de las personas no podemos considerar que todos los cuerpos sean de este tamaño, la más grande, ¿no? Entonces es como el dar por hecho no, pues es que si son mujeres tendrían que ser pequeñas y si alguna es grande o tiene una espalda más ancha o tiene, no sé, lo que sea de característica, pues ni modo, la culpa es de ella por ser diversa, por ser distinta, ¿no? Entonces creo que, o sea, hay tantas consideraciones que hay que tener, pero que tendrían que venir de una sensibilidad, de la solidaridad, tendrían que venir de valores que tendríamos que estimular en sociedad y en comunidad, porque al final vamos al espacio deportivo a reproducir lo que traemos de la calle, de la casa, ¿no? Entonces, creo que es bien complejo. Por eso a mí me gustan las capacitaciones y yo aprovecho mucho si la CONADE brinda ciertas capacitaciones y busca que la Olimpiada Nacional sea un espacio libre de acoso y de hostigamiento, yo lo aplaudo y lo celebro. Sin embargo, creo que una capacitación no es suficiente cuando tenemos toda una cultura ahí tan enraizada que le hace creer, sobre todo a los entrenadores varones, que esto es viable, que esto se puede hacer y que no va a pasar nada, ¿no? Porque tienen el derecho a hacerlo. Una cosa que yo he entendido justo siguiendo a esta influencer que se llama Terix Shell, de la que les hablé antes, sigan sus redes sociales, ella tiene varios testimonios, incluso ella tiene una asociación que se llama Ni un atleta más, en la cual se reúnen varias atletas que han vivido experiencias de violencia, de abuso, y que se reúnen porque están queriendo promover una ley de prevención de la violencia en el ámbito deportivo. Y entonces, la respuesta que han recibido muchas veces es que todo lo que ellas piden respecto a acoso y todo esto ya está contemplado en la ley en otros como tipos de violencias, ¿no? O en otras leyes o en otros apartados. Y ella lo que explica es que específicamente quieren una ley de protección para los deportistas porque los vínculos que se generan en el ámbito deportivo son muy específicos. Las relaciones con los entrenadores, por ejemplo, las relaciones entre compañeros, la convivencia, la confianza que se deposita en un entrenador, etcétera. Es muy específico y es muy determinante en el contexto y por eso tendría que haber una ley de protección al deportista específica en el ámbito deportivo y no que aplique la ley, qué sé yo, la ley Olimpia o no sé, otras leyes que se han creado Sí. por aparte, digamos. Entonces, esto es algo que hay que entender y que todo entrenador debería entender, toda persona que está en el ámbito de administradores, entrenadores, psicólogos deportivos, médicos, fisioterapeutas, nutriólogos deportivos, todos deberíamos entender que en el ámbito deportivo
se dan unos vínculos muy especiales y todos los que hemos estado en el deporte lo hemos vivido. El respeto y el cariño que tenemos por un entrenador, para que luego el entrenador resulte ser un violentador, eso es terrible y eso se da específicamente porque en el deporte se generan estos vínculos y estos poderes también, estas ideas de poder y lo que un entrenador tiene de poder sobre las infancias, por ejemplo, es muy fuerte y eso propicia mucho lo que decía antes, que si ya, bueno, vienes de una sociedad machista en la que puedes sexualizar a la mujer y está bien visto y es aplaudido y está tan normalizado, obviamente llegas al espacio deportivo y lo haces con tus estudiantes. Entonces es difícil, es complicado. Y luego, efectivamente, o sea, esto de a través de, o sea, es el cuerpo lo que está ahí expuesto, es lo visible, es lo que, con lo que nos relacionamos con el mundo. Entonces es el cuerpo el primer receptor de violencia. El cuerpo es el primer receptor. Entonces es por eso que es tan importante hablar de los cuerpos. Saludos, Pablo. Gracias, gracias. Sí, justamente esto último que acabas de comentar, ya lo había yo reflexionado, me lo había preguntado en algún momento, justo porque conocí a unas chicas que habían realizado una denuncia por hostigamiento y acoso respecto a una entrenadora y a un entrenador, y la fiscalía había elegido manejarlo o tratarlo en la fiscalía en donde se ven los temas de violencia familiar, ¿no? Porque no encontraban en qué espacio o Ajá. en qué posicionamiento colocar la relación que tenían las chicas con sus entrenadores, ¿no? Entonces creo que sí pienso totalmente que es importante que exista una ley integral que hable acerca de todas las violencias que se viven dentro, pues, del deporte, ¿no? Porque justamente no hay una forma de catalogar estas violencias, ni de repensar los vínculos, ni las relaciones que tenemos dentro de estos espacios, como tú lo has dicho, que están gestados por el tema del poder, y que, bueno, se han como ¿cómo se dice? Expuesto muchísimas otras de las cuales pues también quizá hasta nosotros mismos no sabríamos dónde colocarles o cómo, no, cómo nombrarles, ¿no? Porque pues también nos Así es, atraviesan ciertas cosas. así Y es, bueno, pues ya así es, llegamos así es. al final de Género y Deporte. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido todo un placer escucharte y compartir esta charla Gracias a contigo. ti. Como siempre es un placer escucharte desde tu expertise como psicóloga, desde tu expertise como deportista, desde tu expertise como jueza, como árbitra también. Y entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos esta noche. Y no sé si quisiera cerrar con algo más. No, las gracias a ti. Ay, bueno, es que mira, que yo creo, yo podría hablar de esto días enteros. A mí me apasiona mucho este tema y la verdad es que siempre me quedo con esa sensación de que falta mucho por decir, falta mucho por reflexionar, pero sobre todo falta mucho por hacer. Y yo creo que toda persona que esté viendo esta charla, este programa, sepa que tiene un rol que jugar. O sea, para mí eso es súper importante. Toda persona tiene un rol positivo que jugar, estimulando a sus hijos en que hagan una práctica deportiva. Y sobre todo, mira, como jueza, como árbitra lo veo. El tema de la exigencia que muchas veces ponen las madres, los padres en sus hijos respecto a competir y ganar, muchas veces eso resulta contraproducente porque, bueno, hay una presión enorme muchas veces para que los hijos den como resultados, ¿no? O sea, el entender que la práctica deportiva es formativa por sobre todas las cosas y que si un hijo luego gana una medalla, un trofeo o algo, pues bien, está bien. Pero yo creo que sobre todo cualquier persona que esté viendo este programa tiene que saber que tiene un papel que jugar positivo respecto a que una persona puede integrar el movimiento físico, una práctica deportiva como algo bueno en su vida y no volverlo una experiencia traumática, dolorosa, ni nada de eso. Al contrario, el movimiento tiene que ser sanador en todo su amplitud, ¿no? Entonces, todos tenemos un rol que jugar ahí, como de entrenadores, como árbitras, como padres, madres, maestros, lo que tú quieras.
Todos tenemos un rol que jugar ahí. Y obviamente, si tenemos la oportunidad de enseñar un deporte o una práctica deportiva o incluir a nuestros hijos, a quien sea, meterlo a una práctica deportiva, hacer todo lo posible para que eso sea una experiencia positiva. Y eso está en nuestras manos. Y todos jugamos un rol ahí. Justamente. Pues muchísimas gracias, Mariana. Los esperamos en el siguiente programa de Género y Deporte para cerrar con esta programación que tuvimos de marzo. Hablaremos acerca de una actividad que tuvimos en días pasados respecto a las corporalidades diversas. Entonces, pues bueno, acompáñenos para explicar también, justamente ya bajado todo este tema que estuvimos hoy charlando con Mariana, para escuchar las voces justamente de algunas alumnas universitarias y algunas deportistas que compartieron su sentir en esta actividad. Así que bueno, nos vemos en el próximo Género y Deporte. Gracias.